Hace un tiempo aquí en casa emprendí una guerra contra el café de cápsulas, una guerra por la cual me propuse que aquí en casa no entrara nunca más una cafetera de este tipo, de cápsulas, y desde entonces he probado aquí para vosotros algunas cafeteras superautomáticas muy interesantes, pero en este caso quiero volver a traer una aquí al canal que fue, digamos, la precursora del inicio de esa guerra. ¿De qué cafetera estoy hablando? De la cafetera de Incapto, una empresa española que tuesta el café de forma local para que le llegue al cliente suscriptor lo más fresco posible. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cafetera de Incapto, si queréis saber qué tipos de café estoy probando y sobre todo si queréis conocer muchos más detalles sobre el mundo del café en grano, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta cafetera de Incapto, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Mostraros con detalle cuáles son sus partes, todas sus funciones, botones, depósito de agua, depósito de café, etcétera, para que os hagáis una idea de dicha cafetera mucho más profunda y sobre todo, como no, para que aprendáis a configurarla cuando la tengáis en casa. Bueno, pues aquí tenemos la cafetera de Incapto, como podéis ver, con una presencia muy seria y muy elegante, mucho más que el modelo anterior, gracias a esos cromados de los bordes y del dispensador de café. Una cafetera muy sencillita en la cual en la parte de arriba, como ahora veréis, nos encontramos una serie de controles, luces LED y tal que nos van a permitir la operación normal con dicha cafetera. Pero vamos a empezar por la parte de abajo, vamos a empezar viendo lo que es la bandeja, que es esa que veis ahí, una bandeja recogegotas que tiene una base metálica en la parte superior, como veis va imantada y esto es una de las cosas que más me ha gustado en este modelo de cafetera, al igual que ocurría con el modelo anterior, gracias a esos dos imanes que tenemos situados en la parte lateral y que nos van a hacer que sea mucho más fácil de extraer, sobre todo para realizar un proceso muy cotidiano como es el vaciado de esta bandeja recogegotas. Los imanes no tienen excesiva fuerza, pero quedan perfectamente encajados. Y luego además, como digo, en la parte de arriba, lo que es la bandejita que se extrae para poderla limpiar, es de acero inoxidable. Eso sí, una cosa que no me gusta de este tipo de material es que se raya bastante con el tiempo, como veréis cuando lo uséis. Y ahí tenemos lo que es el depósito, un depósito pequeñito que también suele llenarse con bastante facilidad y que hemos de vaciar periódicamente. Esto es así porque cada vez que arrancamos la cafetera o la paramos, se va a producir un enjuague de los conductos y toda esa agua, salvo que pongamos una jarra debajo, hay que tirarla. Luego, justo ahí, extrayendo desde ese sitio, tenemos lo que es el depósito de café, es decir, donde van a caer las pastillas de café una vez molidas y usadas. Un depósito también pequeñito, que también vamos a tener que vaciar de forma periódica, pero un depósito muy bien construido, muy fácil de quitar y una tarea de limpieza también, como veis, muy sencilla. Va colocado tal cual que así y simplemente hemos de meter la bandeja en el interior, en ese hueco que os señalo con la mano, un hueco que también de vez en cuando recomiendo que le paséis una bayetita para evitar que se acumule ahí ciertos pozos que hayan podido salirse. Encaja perfectamente, no hay que hacer ningún tipo de fuerza ni para la bandeja ni para el depósito de pozos del café. Luego lo que es el dispensador del café es unitario, es decir, solamente podemos preparar un café por cada vez que la usemos, pero una de las cosas muy chulas que tienen este tipo de cafeteras es que podemos regular lo que es la altura del dispensador de café para adaptarlo a lo que es la taza o vaso que estemos utilizando en todo momento. Es decir, si es un café cortito lo bajaremos más y si es un café largo o una taza más grande lo subiremos hacia arriba. Logotipo de Incapto ahí, como veis, muy serio, un diseño con un acabado muy bueno, o por lo menos a mí me lo parece, y unos materiales que con el tiempo perduran bastante bien, teniendo la experiencia del modelo anterior de cafetera.
Luego ahí tenemos lo que es la salida de vapor, que como podéis ver se gira a izquierda y a derecha. Con esta salida de vapor vamos a poder tener agua caliente para preparar una infusión o vapor para calentar en un momento dado una jarra de leche. Una cosa que en este caso no tenía el modelo anterior de cafetera y que da un poquito más de polivalencia a la misma. Más adelante en el vídeo os explicaré cómo funciona este sistema de agua caliente de la cafetera superautomática de Incapto. Luego lo que es la parte frontal tenemos 5 botones que nos van a permitir preparar café corto, café largo, café a nuestro gusto, salida de agua caliente y salida de vapor, en ese orden. Además un icono muy gráfico, como veis las 2 tacitas de café, luego la tacita de en medio con el corazón que indica café a nuestro gusto. No tenemos pérdida ninguna a la hora de tocar los botones táctiles y luego en la parte de arriba tenemos una serie de luces LED que nos van a indicar cuando falta agua caliente, cuando falta café, cuando se llena el depósito de pozos del café, cuando hay que hacer la descalcificación, etcétera. Unas luces que se van a encender en función de lo que vaya ocurriendo en cada instante en dicha cafetera. Y ahí tenéis lo que es la tapa que da acceso al depósito de café y al molinillo. Se quita de forma muy fácil tirando hacia arriba y lo que me gusta es que los bordes son de goma quedando muy bien encajada y esto impide que se pierda lo que es el aroma del café en grano que coloquemos en el interior. Es un detalle que me gusta mucho, además encaja muy bien, con lo cual no tenemos que preocuparnos que el café pierda su aroma. El compartimento no es muy grande, para que os hagáis una idea cabe una bolsita de 100 gramos de café, de las que os enseñaré más adelante, y ahí tenemos lo que es la torba por donde se van a colar los granos de café cuando se muela, es decir, se molerá en el acto, cada café que tomemos se muele en el mismo acto en el que lo consumamos, y ahí tenéis la rueda de molino con distintas posiciones de molido, siendo la más pequeñita el grano más fino y siendo la mayor el molido más gordo. Como veis está en la posición central, yo recomiendo que no la toquéis y si ajustáis esta ruedecita, muy importante que lo hagáis cuando esté moliendo, es decir, que no lo hagáis con la cafetera parada, porque si no podréis estropear los dientes del molino y es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Es decir, esa ruedecita solo se ajusta cuando esté moliendo el café. Y mi recomendación, dejarla por la mitad, porque como veréis va a salir un café súper rico. Bueno, pues colocamos la tapa nuevamente en su sitio. Como veis, un proceso súper sencillo. Yo sigo contando. En la parte superior tenemos lo que es el depósito de agua, que como veis tiene una sita que se extrae muy fácilmente tirando de él hacia arriba, un depósito que incorpora un filtro y un depósito que tiene una capacidad aproximada de 1,5 litros, con lo cual es otra cosita que vamos a tener que llenar con frecuencia. Es bastante robusto, un plástico que se ve muy sólido, sobre todo porque es igual que el de la cafetera anterior, la cual todavía sigo usando a día de hoy. Viene muy bien protegido, quitamos ese taco y así cuando lo coloquemos nuevamente en la cafetera va a quedar a ras de la misma, dándole así una estética mejor. Y luego en uno de los laterales tenemos una puertecita que es imantada, que se quita presionando en la parte inferior de la misma, se extrae hacia afuera y como veis deja libre lo que es el grupo de café. Es decir, el grupo de café es donde se va a colocar el café molido, se puede extraer presionando los 2 botoncitos que hay en los costados y es una cosita que tenemos que limpiar de forma periódica también para tener la cafetera puesta a punto siempre. Se coloca muy sencillito, simplemente empujando hacia adentro hasta oír un clic que nos indica que está en la posición correcta. Una vez colocado el grupo de café, ponemos nuevamente la puertecita que como digo va imantada, no tenéis que hacer fuerza ninguna y podemos seguir utilizando la cafetera sin problema. Y luego en el costado tenemos el botón de encendido y apagado, un botón físico que nos va a permitir la puesta en marcha de la cafetera, aunque quiero que sepáis que una vez encendida, cuando terminemos de realizar nuestros cafés, si la dejamos unos minutos sin usar, la cafetera se va a apagar para evitar que esté consumiendo electricidad de forma innecesaria. Otro detalle también que me gusta mucho de este tipo de cafeteras. Y ya en la parte trasera, justo ahí veis el conector de corriente donde va a ir conectado, valga la redundancia, el cable directamente al enchufe y que va a proporcionar energía eléctrica a esta cafetera. Como veis también la parte trasera con un acabado bastante bueno en conjunción con todo lo que es esta cafetera superautomática de Incapto. Bien, y una vez que ya sabemos cómo es la cafetera, ya sabemos cuáles son sus botones, cómo funciona, etcétera, el siguiente paso ¿cuál va a ser? Me la voy a llevar a lo que es la cocina de mi madre, que es el sitio donde va a estar ubicada esta cafetera. Mi madre es una persona que ha utilizado café de cápsula y últimamente estaba utilizando un café en jarra de esta de toda la vida, cosa que a mí no me gusta, y ahora va a poder disfrutar la mujer de un café exquisito.
Así que nada, vámonos a la cocina y vamos a ponerla en marcha. Nosotros podemos optar por comprar la cafetera libre o por comprar la cafetera con suscripción y vamos a disfrutar así de precios mucho más económicos, tanto lo que es la propia cafetera como el café, que como podéis ver tiene un montón de variedades. Además, vamos a tener envío gratuito de manera mensual o trimestral y nos van a llevar el café a casa recién tostadito y con una suscripción flexible, es decir, vamos a poder cambiar la fecha y cantidad o tipo de café cuando queramos. Un montón de ventajas que nos van a ayudar a consumir café del rico y, como os vengo diciendo en el vídeo, café en grano, que es muchísimo más barato el kilo que el café de cápsulas y, como no, mucho más rico. Bueno, pues ahí ya tengo preparada la cafetera en la cocina de mi madre junto con la cajita que trae los 10 sobres de 100 gramos de la vuelta al mundo en 10 cafés. Detalle que me ha gustado mucho tener por parte de Incapto. ¿Por qué? Porque así podemos realizar la prueba de distintos cafés y quedarnos siempre con el que más nos guste. En ese caso ya pediríamos un envase mayor. Como veis, queda muy bien en la cocina, muy elegante, y lo primero que tenemos que hacer es llenar el depósito de agua. Como habéis visto anteriormente, se extrae con facilidad. Procedemos a su llenado y una vez lleno lo colocamos nuevamente en la cafetera haciendo una leve presión y listo. Después quitamos lo que es la tapa del depósito de café y colocamos granos de café, que en mi caso voy a empezar a probar el de Brasil. Me llama bastante la atención este tipo de café y voy a utilizar el sobrecito de 100 gramos correspondiente. Los sobres vienen muy bien precintados, rompemos ese plástico, es decir, no necesitamos tijeras, con las manos lo podemos hacer y una vez hecho lo vertemos dentro de lo que es el depósito de café. Como os comentaba anteriormente, un sobrecito de estos no llega a llenar el depósito, pero tampoco es necesario tenerlo hasta arriba, ya que es muy accesible y muy fácil de cargar. Ahí veis qué aspecto tan bueno tienen estos granos de café y sobre todo una cosa que no puedo transmitiros en el vídeo es el olor. Huele estupendamente, es decir, ahora mismo tengo un olor en la cocina que me gustaría que pudierais olerlo también vosotros. Una vez lleno el depósito, colocamos nuevamente la tapita y ya lo tenemos listo. En la parte de arriba hemos de quitar esa pegatina negra, no la he quitado antes para que veáis los distintos botones y LED que os comentaba anteriormente, pero una vez quitada veréis que desaparece en la parte de arriba todo eso, quedando en negro, y solo se mostrará cuando la cafetera esté encendida. Ahí nuevamente os repaso las luces LED, falta de agua, falta de granos de café, depósito de pozos llenos, necesidad de descalcificación y necesidad de desbloquear o de desobstruir la salida de agua caliente. Y abajo los distintos botones con las distintas funcionalidades que os comentaba anteriormente. Pues nada, vamos a encender la cafetera pulsando sobre el botón lateral y una vez hecho esto se pone en marcha y veis que aparece una lucecita arriba parpadeando que indica que se está procediendo a lo que es el calentamiento de la cafetera. Una cosa que me he dado cuenta la primera vez es que no ha salido agua, es decir, no ha realizado el enjuague, y esto es motivado porque estaba un poco obstruido de fábrica lo que es la salida del agua, con lo cual hemos de usar el botoncito de agua caliente, dar un toque sobre él para que quede desobstruido. De hecho, también vamos a colocar una jarrita debajo y como veis empieza a salir agua, al principio un poco de vapor y cuando veamos ya que el chorro es uniforme cortamos. Bien, hecho esto ya tenemos nuestra tacita para preparar nuestro primer café. Ajustamos lo que es la salida a la taza, es decir, la vamos a bajar un poquito y vamos a preparar un café corto, es decir, un expreso. Para ello simplemente hemos de tocar el botón correspondiente en el panel de botones, que es ese de ahí, y veis que se pone en marcha. Se enciende además una luz, que es un detalle muy importante porque si lo hacemos por la mañana o por la noche cuando tenemos baja luz, esto nos ayuda a no tener que encender luces en casa para ver colocar la taza y que no caiga el café fuera de ella. Transcurridos unos segundos empezará a salir el café y veréis qué café tan rico hace. Ahí lo tenemos con esa cremita característica. Ese es el tamaño que tiene el café expreso. Como veis, bastante cortito, aproximadamente media taza. Y huele muy bien. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a no solo traer contenido como este para vosotros, sino a alcanzar los 100.000 suscriptores, que estamos así, nos falta muy poquito. Así que nada, localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él porque es totalmente gratuito. Y ahora sí, continuamos hablando de la cafetera de Incapto. Voy a preparar ahora un café más largo, para ello pulso el botón correspondiente y así podré
podréis comprobar la diferencia de agua que tenemos entre los dos cafés corto y café largo. Esperamos nuevamente unos segundos y ahí ya tenemos cómo sale el café, con una crema súper buena, y prácticamente se llena toda la taza quedando un poquito de margen para que no bose. Y ahí os dejo la comparativa de los dos, uno con más agua y otro con menos agua. Que sepáis que el agua por defecto de ambas tazas puede ser regulada mediante los botones de la cafetera. Ahí podéis ver el instante en el cual se están moliendo los granos de café, caen por la torba hacia abajo y una vez molido pues sale el café, en este caso café con leche, para preparar un desayuno súper rico. Ahí podéis ver el agua que ha caído en el depósito de agua, como veis muy poquita, y si abrimos el depósito de pozos de café, ahí vemos las pastillas de los distintos cafés que he realizado y que voy a proceder a limpiar. Si queremos preparar una infusión, tenemos nuestra taza, tenemos nuestra salida de agua caliente y es tan sencillo como colocar la taza debajo de la salida de agua caliente, colocar el sobrecito de la infusión y hacer tap sobre el botón de agua caliente. Es ese que ve ahí, el botón es táctil, es decir, es muy sensible y una vez hecho esto empieza a salir agua, en este caso no se para y vamos a pararla nosotros cuando consideremos que hemos alcanzado el nivel deseado. Hacemos un toque nuevamente en el botoncito y automáticamente se para y ya tenemos la infusión rica para disfrutar de una tarde tranquila en casa. Luego además, si pulsamos sobre el otro botoncito, el que sale vapor, para calentar por ejemplo un jarro de leche, ahí vemos la salida de dicho vapor. Y lo mismo, si queremos cortar en un momento dado dicha salida, hemos de presionar sobre el botón nuevamente para que se pare. Sale muy caliente y nos va a permitir disponer de una leche a nuestro gusto. Como habéis visto, un funcionamiento muy sencillo, sin complicaciones y que va a hacer que mi madre disfrute de un café recién molido y también ella se dé una vueltecita por el mundo del café. En la cuenta de Instagram os iré subiendo algunos reels, por ejemplo, para que aprendáis a utilizar filtros del agua o incluso a realizar la descalcificación de la cafetera cuando llegue el momento. Mi recomendación es que os apuntéis a la cuenta de Más que Teclas de Instagram, @másqueteclas, y no os perdáis ningún detalle de todos estos mini vídeos que quiero hacer para descalcificar, limpieza, etcétera. Por supuesto, quedo abierto a cualquier sugerencia, duda o pregunta que tengáis, que yo pueda ayudaros sin ningún tipo de problema a través del canal. Bueno, ¿qué os ha parecido la cafetera de Incapto? Muy interesante, ¿verdad? Sobre todo un modelo un poco más avanzado que el modelo pasado que probé aquí en el canal para vosotros, ya que en este caso, como habéis visto, tiene la posibilidad de tener vapor o agua caliente, cosa que le da un plus, por ejemplo, a la hora de prepararnos una infusión, como habéis visto en el vídeo, o calentar una jarra de leche. Me gusta mucho lo que es el tema del modelo de suscripción del café, porque esto no solo nos va a permitir tomarnos un café muy rico, sino que además vamos a poder disfrutar de cafés del mundo, como habéis visto en el vídeo, Colombia, Brasil, etcétera, y esto es un mundo de posibilidades a los que nos gusta cada vez más disfrutar de un café en condiciones. Una cafetera, como digo, más respetuosa con el medio ambiente, una cafetera que a la larga sale mucho más barato y una cafetera que bajo mi punto de vista tiene todas las ventajas para que se convierta en un fijo en casa. Además, es una cafetera súper automática, de las más baratitas que tenemos en el mercado, pero con la funcionalidad de hacer café rico, que al fin y al cabo es lo que nos importa. Esta cafetera, al no tener aplicación del teléfono móvil, se podría ver como un inconveniente, pero para mí es una ventaja, ya que mi madre es una persona mayor y cuanto más sencilla sea, mucho mejor para ella. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una, y por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, consultas, lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.